El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente esta semana post-18, lunes 25 de septiembre del 2023, poquito más de las 11 de la mañana, y le estamos dando la bienvenida a nuestro Señal UCT, este programa donde compartimos el quehacer de la Universidad Católica de Temuco, un espacio producido por el equipo de la Dirección de Comunicación y Medios de nuestra universidad. Hoy estoy acompañada de José Manuel Brito. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo el 18? Sabes que relajadísimo, con Qué la familia nomás, en la casa, ahí, así que no, me dediqué a hacer hartas cosas que uno tiene pendientes que no puede hacer durante el año, ¿sí? Así que no, ahí esos días estuve ahí maestreando incluso en la casa. Qué entretenido, rico. No nos acompañó mucho el clima un par de días, pero los últimos días estuvieron bien primaverales, se siente que ya comienzan... O sea, ya estamos finalizando septiembre, ya debería ser más primaveral. Debería. ¿Y qué estará pasando? Algo tendrá que ver con el cambio climático. Puede ser. Algo tendrá que ver con el entrevistado que tenemos hoy en la mañana. Bueno, como todos saben, la agenda se ha tomado la noticia de la alerta naranja de el volcán Villarrica, de este cambio en la alerta que hay de prevención en cuanto a la situación que vive el volcán Villarrica, es lo que se ha tomado la agenda. Nosotros vamos a conversar de ese tema, pero en el segundo bloque, porque en el primer bloque queremos saber qué pasa con este septiembre, que ya está terminando esta semana, con este septiembre que, como siempre, para el 18 llueve un par de días, es como bien tradicional. Exacto. Pero que nos tiene preocupados porque tenemos anuncios de olas de calor que se vienen, que ya se están viviendo en otras partes del mundo y que nos tienen que hacer reflexionar en cuanto a qué está pasando con nuestro planeta. Y para conversar de ese tema, qué mejor que el tremendo invitado que tenemos. Saludo al doctor en ciencias, don Nicolás Chapacase, profesor académico de nuestra universidad, que siempre está con nosotros conversando sobre estos temas. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Alejandra, muy contento de estar aquí una vez más. Una vez más, ¿no es cierto? Conversando principalmente de esta situación que lo comentábamos con José. Ha ido cambiando un poco. Antes, cuando uno era chica, hace varios años atrás, yo me acordaba, el invierno llovía, pero en septiembre ya era primavera. Ya había solcito, ya como que... Y después venía el verano, y después el otoño. Las estaciones bien marcadas. Pero hemos ido teniendo una mutación en ese tema y ese proceso me imagino que tiene una explicación científica y también debe tener una explicación científica este cambio de concepto, y lo conversamos con los colegas hoy en la mañana, con nuestro colega Freddy Palomera, que está también acompañándonos en el equipo. Hemos ido cambiando los conceptos de cambio climático, ebullición. ¿Qué pasa, profesor? Bueno, a ver, lo que ocurre es que el cambio climático ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Ya. Bien. ¿Cuáles son los conceptos que están relacionados? Primero, efecto invernadero. Ya. El efecto invernadero es un fenómeno natural de nuestro planeta. Y qué bueno que en nuestro planeta tenemos efecto invernadero. ¿O si no sería más complejo? No, porque gracias al efecto invernadero es que la temperatura media del planeta es 15 grados Celsius y no menos 18 grados Celsius. ¿Qué pudiera ser? ¿O que debiera ser lo...? Si no tuviéramos este efecto invernadero natural, ¿ya? Tendríamos una temperatura de menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, la existencia, el desarrollo de la vida sería mucho más complejo. Y es que tenemos este efecto invernadero porque tenemos una atmósfera y porque en esa atmósfera teníamos una pequeña cantidad de dióxido de carbono que se produce por distintos procesos naturales. Estoy hablando de, por cada 1 millón de moléculas de aire, teníamos 250, 275 de dióxido de carbono. Y esa era la cantidad justa, necesaria para mantener este efecto invernadero, mantener esta temperatura. ¿Qué ha pasado? Vino la revolución industrial, el desarrollo de las máquinas de vapor, el uso extensivo de combustibles fósiles, carbón, petróleo, y esta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera empezó a crecer. Hoy día casi
hemos duplicado la concentración de dióxido de carbono respecto de la que teníamos a la era preindustrial. O sea, estoy hablando de 150, 200 años. En ese periodo se duplicó la concentración. Por lo tanto, se exacerbó el efecto invernadero, se intensificó, y eso ha generado un aumento en la temperatura promedio del planeta. A eso le llamamos calentamiento global. Ok. ¿Ya? ¿Y pasamos a estos 15 grados o aumentamos? Ahora, ¿qué ocurre? Que de estos 15, la temperatura promedio ha aumentado en 1,1, en 1,2 grados Celsius ya, ¿no? O sea, la temperatura promedio del planeta, podríamos decir, estamos hoy día en 16,2. Y este calentamiento global ha generado un desequilibrio en todos aquellos sistemas que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Producto de este calentamiento global, ha aumentado la temperatura de los océanos, de los grandes cuerpos de agua, aumenta la evaporación, las nubes tienen mayor carga de agua, por lo tanto, cuando llegan al continente, las lluvias pasan a ser más intensas. Aumenta la temperatura global y en otros sectores del planeta vienen estas olas de calor y viene la desertificación. Entonces, a este cambio en el patrón de temperatura, a este cambio en el patrón de precipitaciones, que es lo que tú comentabas al inicio, es lo que se llama cambio climático. ¿Ya? Okay. Entonces, el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la ONU? La verdad es que ya no estamos en calentamiento global, estamos en la ebullición global. Es el concepto que se está utilizando que se está usando ahora, y lo que estamos diciendo es que los procesos que estamos viviendo, los cambios que estamos viviendo, ya son irreversibles. ¿Cuál es la analogía que hago para explicar una cosa y otra? Pensemos en un proceso de calentamiento. Estamos calentando el agua. Y llegamos a 90 grados, pero el agua sigue estando ahí. Dejo de calentar, el agua se enfría, vuelve a la situación original. Pero cuando llego a la ebullición, o sea, cuando el agua hierve, ya el agua se evapora, se pierde. Y por mucho que yo detenga la fuente de calor y permita el enfriamiento, ya hubo una cantidad de agua que se perdió y no puede volver al estado inicial. Entonces, ese es el énfasis. Ese es el proceso que ese es el estamos énfasis, viviendo. claro, y eso es lo que estamos viviendo. En 5 minutos pasé todo mi proceso de educación de educación básica, educación médica, acabo de entender todos los procesos. Me quedó clarito. Sí, es que magistral, ¿no es cierto? Es que generalmente existen estas confusiones de conceptos, efecto invernadero, calentamiento. O que uno lo usa casi como sinónimo a veces. Pero no es así. No es así. No es así. Me quedó clarito ahora que no es así. Incluso llega a quedar esta idea de que el efecto invernadero es negativo cuando no. Claro, yo entendía el efecto invernadero como un factor negativo que es más, que casi era el culpable del calentamiento global. El problema es que se ha exacerbado este efecto, o sea, ha intensificado este efecto invernadero, que antes nos hacía tan bien y ahora está jugando en nuestra contra. Pero eso es debido a la actividad humana. Eso le iba a decir, al final el factor humano es el responsable. Entonces cuando nos dicen tenemos que cuidar nuestro planeta, porque ahí está claramente explicado, en palabras simples por un académico, la importancia de la responsabilidad de cada uno de nosotros en cuanto a cuidar nuestro planeta. Y que, usted lo decía, hay efectos que son irreversibles ya, pero así ¿cómo no ayudamos a que esto siga creciendo, digamos? Así es. A ver, como he dicho, la raíz del problema está en las altas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Ahora, el planeta tenía un sistema, tiene de hecho un sistema maravilloso para mantener los equilibrios. Toda la cobertura vegetal, los bosques, las selvas, son sumideros de dióxido de carbono. Entre los animales y las plantas existe una simbiosis maravillosa. Nosotros necesitamos oxígeno y emitimos dióxido de carbono. ¿Estas plantas lo absorben? Las plantas lo absorben
crecen gracias a ese dióxido de carbono y nos devuelven oxígeno. O sea, entonces, un círculo virtuoso completamente. Absolutamente. Pero ocurre que las emisiones de dióxido de carbono han superado la capacidad de absorción de las coberturas vegetacionales y entonces tenemos un crecimiento neto en las concentraciones en la atmósfera. Tenemos un uso intensivo de combustibles fósiles por otra parte, y para dar espacio a las actividades agropecuarias principalmente, hemos ido degradando, depredando la selva, los bosques. Entonces, nuevamente el factor humano es el responsable de echar abajo este círculo. Tiene que ver un poco con lo que pasa en la región, igual con el tema de los humedales, ¿o no? Que también están desapareciendo. La importancia de los humedales en el tema... Es tremenda, porque los humedales son reservorios de dióxido de carbono, ¿sí? Van acumulando, absorben y acumulan el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eliminas un humedal? Todo ese dióxido de carbono que tenían acumulado lo devuelven a la atmósfera y pierdes este sumidero importante, esta área de absorción del dióxido de carbono. Entonces, un doble daño. Ahora, para responder tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Tenemos que minimizar las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la cobertura vegetacional con restauración, reparación, conservación de nuestros bosques. Verdes. Ahora, en esta disminución de las emisiones de dióxido de carbono, contémosle a nuestros auditores que nos están escuchando desde toda la región, porque esto ya vimos cómo afecta en el hemisferio norte, se ha aumentado el tema del aumento de las temperaturas y todo, y esperamos, y nos están asustando con que va a pasar un poco lo mismo para nosotros. Pero eso puede ser, claro, estacional y nos podemos preparar a lo mejor para esa situación. Pero tenemos una constante, que es el día a día en el que nosotros vivimos. ¿Cómo nosotros en ese día a día podemos ir en cosas bien simples, acompañando y apoyando este proceso de preservación del dióxido? Y ojo que si esos cambios realmente tienen un verdadero efecto en esto, claro, o no, si nosotros de verdad tenemos una responsabilidad en esto, o va un poco más allá de las manos de los comunes inmortales, como por decirlo de alguna manera, y se tienen que tomar algunas medidas que sean más drásticas, gubernamentales, alguna normativa, o ya ¿Tiene muchas razones, José, en eso? Sí, mira, bueno, voy a tratar de responder en breve palabra. En Chile está, creo que en el lugar 140 en el ranking de países que emiten dióxido de carbono. Y entonces uno diría, bueno, los chilenos no somos, entre comillas, no seríamos responsables. Pero cuando uno hace el cálculo de emisiones por persona, ¿ya? Un chileno emite tanto dióxido de carbono como un chino. Ya. Siendo China el país que lidera el ranking de países que emiten dióxido de carbono. O sea, ahí hay que asustarse. Las responsabilidades son colectivas, pero también individuales. Chile, además, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, porque cumple con 7 de los 9 criterios que ha establecido la ONU para determinar esta vulnerabilidad. Por lo tanto, Chile algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Está en nuestras manos. Sí. Bueno, ha hecho mucho, la verdad, ¿no? O sea, tenemos nada más y nada menos que una ley marco de cambio climático que establece, que obliga a que nuestro país sea carbono neutral al año 2050. Carbono neutral, emisiones y absorción equilibrada. O sea, otro concepto que entendimos ahora. O sea, perfectamente. Emisión neta, 0. Por eso hablamos de carbono neutralidad. Hemos hecho harto. Y de hecho, Chile presentó una propuesta a la ONU para mitigar los efectos de cambio climático. ¿Cómo? El principal emisor en Chile de dióxido de carbono es el sector energía. Producción de energía. Y eso es porque nuestra matriz de generación eléctrica, a pesar de que se ha ido diversificando, aún mantiene un 50% de generación a partir de termoeléctricas. La energía del carbón
el petróleo se convierte en energía eléctrica. Ya. ¿Sí? Y esa energía de carbón y petróleo se libera cuando se combustiona y la combustión genera dióxido de carbono. Ya. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo la reconversión de estas plantas, ya se han ido cerrando algunas y fomentar la energía renovable, sino que también tenemos que reducir la demanda de energía. ¿Sí? Y esa reducción pasa por poner en práctica la eficiencia energética. Lo ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático, lo ha dicho la ONU. Una de las medidas principales de mitigación frente al cambio climático es la eficiencia energética, evitar el derroche. Entonces, un ejemplo concreto, que tenga claro la gente que cuando está usando, por ejemplo, un hervidor eléctrico, está usando el horno, el microondas, está consumiendo electricidad, hay una emisión de dióxido de carbono asociada. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Cada vez que estamos consumiendo electricidad, estamos generando dióxido de carbono. No lo vemos, no es directo. No es directo, pero está ahí, digamos. Pero está ahí, porque la planta que me generó esa electricidad está emitiendo ese dióxido de carbono. Ya. Entonces, somos 4 en la casa. Vamos al trabajo en horarios distintos. Cada uno baja en la mañana si quiere tomar un cafecito antes pone la cafetera, de salir. pone el hervidor. Claro. Entonces Termo. bajó el primero, calentó el agua. Una vez se sirvió el café. Vino el segundo, vuelve a calentar el agua. Y vuelve. Entonces ahí tenemos... Un termo. Es un termo. ¿No El es cierto? primero está encargado de calentar todo el agua. El que se levanta primero calienta el agua y deja el termo. Va al termo y el resto saca el agua del termo y evitamos ese consumo absolutamente innecesario de electricidad. Por eso están las recomendaciones. Si vamos a planchar, ¿sí? Planchemos una gran cantidad de ropa. Una vez. Porque ese tiempo... Porque la plancha hay que calentar, claro. Y ese tiempo es consumo de electricidad. Entonces, la práctica de la eficiencia energética. Ojalá tuviésemos un transporte público, ¿no? de mayor calidad que motivara a la ciudadanía en general a preferir este transporte público y no los automóviles particulares. Porque por muy modernos que sean nuestros automóviles, bueno, las emisiones de dióxido de carbono no se evitan. Lo que se evita son los contaminantes del aire, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, pero el dióxido de carbono no. Así es que hay un par de cosas. Varias maneras, ¿no?, en las que podemos ir aportando a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Cuando nos dicen no use ascensor, prefiera la escalera, el mismo concepto, evite el consumo de electricidad. La electricidad, ahí está la clave, ahí hay que ponerle ojo, Chile, entonces, ¿no es cierto? La generación de electricidad, principal emisor de dióxido de carbono. Y el uso del transporte público, como dice el profesor, si fuera la posibilidad de que todos pudiéramos utilizar el transporte público, que fuera de calidad, efectivamente a lo mejor eso ayudaría. No tenemos la responsabilidad completa en lo colectivo, pero sí en lo individual, y yo creo que eso tiene que invitarnos. Estamos conversando con el profesor Nicolás Chapacase, doctor en ciencias de nuestra Universidad Católica de Temuco, conversando sobre cambio climático, sobre ebullición, sobre calentamiento global, efecto invernadero. Todos ya lo entendimos, conceptos distintos que nos dejó y que usted va a poder revisar, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Va a poder revisar esta pequeña explicación, esta pequeña clase que nos hizo el profesor Chapacase. Y hoy está invitado además para contarnos que él, como parte de la mesa regional de hidrógeno verde, que es un concepto que también hemos estado escuchando el último tiempo y que la universidad se ha hecho parte en estos compromisos. Y usted, como parte de la Mesa Regional de Hidrógeno Verde, nos viene a contar que vamos a ser anfitriones. La Universidad Católica de Temuco, durante el mes de noviembre, el 10 de noviembre, va a ser anfitriona del segundo seminario regional de hidrógeno verde. Primero, precisemos, hidrógeno verde. ¿De qué se trata? No nos queda mucho tiempo, pero yo lo voy a invitar a que usted, con su magistral capacidad, nos pueda contar. ¿Y cuál es el concepto de este trabajo que se hace en la región? Correcto. A ver, primero, el hidrógeno es un gas, es el gas más liviano que existe en la naturaleza, tiene un altísimo poder calorífico. El hidrógeno
no lo encontramos en su estado elemental en la naturaleza. No hay depósitos de hidrógeno, así como los hay de gas natural, por ejemplo. ¿Ya? No lo tenemos de hidrógeno. Lo tenemos que producir. ¿Ya? Todos los procesos tradicionales de producción de hidrógeno implican la emisión de dióxido de carbono. Ya, que volvemos al tema anterior. O sea, los procesos tradicionales para obtener hidrógeno contribuyen al cambio climático. Pero no podemos prescindir del hidrógeno porque es una materia prima muy importante para una gran variedad de procesos, entre ellos para la producción de amoníaco, que es el precursor de fertilizantes. Ya, ok. ¿Ok? Estamos pensando, Entonces, además, tema de agricultura, sí, por ejemplo. entonces necesitamos hidrógeno. Bueno, una forma de producir hidrógeno es mediante electrólisis del agua. Ruptura mediante electricidad. ¿Ya? Aplicamos electricidad ¿Al agua? y obtenemos dos gases, oxígeno e hidrógeno. Ya. Sí. Ahora, si esa electricidad viene de termoeléctrica, Además generamos de nuevo, dióxido. No nos sirve. Busquemos Pero otra. hoy día Chile ¿Ya? es el país de las energías renovables, plantas fotovoltaicas, plantas eólicas. Entonces, cuando la electricidad que usamos para obtener el hidrógeno proviene de estas fuentes, ese hidrógeno que obtenemos es hidrógeno verde, porque pasa a ser un hidrógeno amigable, compatible con el medio ambiente. 1 minuto y medio se demoró en explicarnos el concepto y nos quedó clarito. La idea entonces es que se van a reunir para poder compartir experiencias en cuanto a este tema. Desde el año pasado se está funcionando la mesa interinstitucional de hidrógeno verde, alineada con la estrategia nacional de hidrógeno verde. ¿Cuál es la idea de esta mesa en la región? Poder llevar la tecnología del hidrógeno verde a las economías locales. Tratar de que este recurso impacte, obviamente, positivamente nuestro entorno. Ejemplos. El hidrógeno se puede usar en automóviles, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Se construye en una celda de combustible, el hidrógeno se vuelve a hacer reaccionar con el oxígeno y la energía que me entrega permite que mueva el auto, ¿ya? Correcto. Entonces, por ejemplo, hay proyectos de, hoy día las grúas horquillas, hay varios proyectos de grúas horquillas funcionando con celdas de combustible, o sea, con hidrógeno verde. Eso lo podemos llevar a la industria agrícola de nuestra región, que es tan importante. Tractores con hidrógeno verde, distinta maquinaria funcionando con hidrógeno verde. Otra posibilidad es que se inyecte hidrógeno verde a las redes de gas. Incluso hasta un 20% podríamos mezclar el gas de cañería con hidrógeno. Aumenta el poder calorífico y se disminuye la emisión de dióxido de carbono por consumo de ese gas. Esos son los tipos de proyectos hay muchas propuestas entonces positivas en relación al tema. Y la idea de esta segunda versión del seminario justamente es discutir eso. ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones que podríamos dar al hidrógeno verde en nuestra región de la Araucanía? Yo creo que en un momento súper clave para el tema del hidrógeno verde, tenía que preguntarlo, porque lo leí hace 2-3 días lo que pasó en Dinamarca, ¿no? Que cerraron las plantas como de producción de hidrógeno verde, que ellos estaban apostando por el tema automovilístico, para que los autos se pudiesen mover a través de hidrógeno verde, y al final ellos dieron un pie atrás en este camino. Este ejemplo de Dinamarca, que obviamente es un país que todos conocemos, bastante desarrollado, más que nosotros, que también es un país que ha explorado mucho el tema el tema circular de la ecología, nos sirve este ejemplo para ver cómo nosotros podemos potenciar o de qué manera podemos trabajar nosotros con el hidrógeno verde, quizás de una manera más híbrida. Sí, o sea, aquí hay que entender que el hidrógeno verde no viene a ser la panacea, no viene a resolver todos los problemas. Antes del hidrógeno verde sigue siendo la eficiencia energética una estrategia de mayor importancia, y la posibilidad de contar ahora con mayores cantidades de hidrógeno y que sean amigables con el ambiente
implica un impulso para el desarrollo de diferentes tecnologías. Yo creo que lo de Dinamarca, te confieso que no conozco en detalle la noticia, pero me parece que tiene que ver con una madurez de las tecnologías. Solo con eso. No tiene que ver con que nos dimos cuenta que no era tan bueno como pensábamos. No tiene que ver con eso, sino con que las tecnologías no han madurado lo suficiente aún. Y por eso a lo mejor se adelantaron un poco. Vamos a dejar el comprometido profesor Chapacase para que nos cuente en ese seminario, porque además, como dice José, efectivamente puede también hacernos pensar, oye, si un país como Dinamarca tomó la decisión de explorar acciones en cuanto a favorecer la producción de hidrógeno verde y en algún momento decide echar pie atrás, sí, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que una cosa además es la generación del hidrógeno verde y otro tema enorme es de distribución y almacenamiento. Eso nos daba los dos programas más, dice usted. Sí. Bueno, lo que pasa es que vamos a tener en el seminario ¿ya? Un experto en estas materias, el doctor Rodrigo Caro, quien fue el que desarrolló toda la normativa nacional de seguridad en almacenamiento y distribución de hidrógeno verde. Vamos a estar entonces pendientes de lo que va a ser este segundo seminario regional de la Mesa de Hidrógeno Verde que se va a desarrollar el próximo 10 de noviembre en la Universidad Católica de Temuco y que fue parte de lo que pudimos conversar en esta entrevista con el doctor Nicolás Chapacase, quien por supuesto le agradecemos y con quien siempre se nos hace cortísimo el tiempo. Sí. Podríamos seguir conversando con usted. Pero ¿lo podemos dejar invitado para que nos acompañe al segundo bloque unos minutos? ¿Cómo no? Vamos a hacer un contacto telefónico de regreso con el profesor Fernando Peña, director del Laboratorio de Planificación Territorial, con quien vamos a conversar sobre esta alerta naranja en el volcán Villarrica. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Señal UCT. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT, seguimos conversando animadamente acá sobre calentamiento global, ebullición, efecto invernadero. Hemos conversado y hemos entendido todos esos temas. Insisto, con esto que me perdonen mis profesores de ciencias naturales en ese tiempo, pero en 10 minutos el profesor Chapacase me dejó clarito cuáles eran estos conceptos y las diferencias entre cada uno de ellos. Pero le comentábamos al inicio del programa que hubo una noticia que por supuesto tomó la agenda tanto a nivel regional, en los medios de comunicación, la preocupación de la ciudadanía y también a nivel nacional, y que tiene que ver con nuestro querido y siempre mal considerado volcán Villarrica, ¿no es cierto? Siempre nos mantiene ahí como preocupados. En noviembre del año 2022, el 28, 29 de noviembre, una cosa así, se decretó alerta amarilla, es decir, había que estar prevenido porque se estaba desarrollando cierta actividad en el volcán. Este fin de semana, ayer específicamente, se decretó la alerta naranja, ¿no es así, José? Así es. Una alerta naranja en el volcán Villarrica que se decreta a partir del aumento sostenido en la actividad sísmica que produce cierta inestabilidad. Eso ha generado que se desarrollen algunas acciones específicas a raíz de las autoridades principalmente. Hay suspensión de actividades en los colegios, evacuación, hay restricciones, ¿no es cierto? Antes existía un perímetro de 800 metros y ahora de 500 metros y ahora son hasta 8 kilómetros. Entonces, ha habido ciertas evacuaciones, ciertas acciones de evacuaciones preventivas, hay que decirlo, todo esto en un concepto preventivo. Y si hablamos de prevención y hablamos de planificación, de cómo nos organizamos, ¿quién más que nuestro académico que siempre está acompañándonos y que hoy lo tenemos a través de un contacto telefónico para conversar sobre este tema? Saludamos al doctor Fernando Peña, director del Laboratorio de Planificación Territorial de nuestra universidad. Hola, don Fernando, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, don Fernando. Bueno, acá preocupado por lo que ha sido la noticia del día, pero que ha sido un tema que hemos conversado, con usted, lo hemos conversado también con el profesor Chapacase, que está acá en el estudio con nosotros, don Fernando, y también, por supuesto, con nuestro académico que siempre habla del tema de los terremotos, Cristian Faría, que está en estos momentos en Santiago, viene de regreso, así que ya va a estar seguramente más adelante con nosotros.
Pero nos interesa, don Fernando, ver, tener la mirada de académica en cuanto a la planificación, en cómo debiésemos planificar un poco las acciones de aquí en adelante pensando en esta situación que vive el volcán. Bueno, lo primero que uno tiene que destacar es que el volcán está con un alto monitoreo por parte del Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur, y eso es un aspecto que colabora significativamente en poder ir anticipando decisiones y también desde el punto de vista tener un registro lo más próximo a la dinámica que presenta el volcán. Lo segundo es que estando en alerta naranja es importante ir planificando siempre desde el punto de vista del peor escenario, porque en la medida que uno planifica teniendo ese peor escenario, puede también tener medidas que mitiguen significativamente los efectos de una probable erupción volcánica. Se ha hecho un trabajo importante por parte de Senapred regional y por parte de los municipios en cuanto a tener áreas seguras, tener vías de evacuación y también anticipar algunas decisiones. Ya se nos han informado, ¿cierto?, la suspensión de clase, también la evacuación de los sectores más próximos al volcán, y desde ese punto de vista, claro, tenemos entonces ya las primeras medidas a tener. En el caso de una eventual erupción volcánica, eso ya va a implicar un esfuerzo mayor, porque no solo vamos a tener que revisar las áreas de afectación desde el punto de vista poblacional, sino que también las áreas en las que hay infraestructura crítica importante. Por ejemplo, en los sectores rurales que pueden verse afectados por los lahares, estos aluviones volcánicos, tenemos agua potable rural, soluciones de agua potable rural, ¿cierto?, que vamos a tener que revisar. Tenemos también infraestructura caminera, infraestructura de conectividad digital, y todos esos elementos indudablemente que ante el paso de un aluvión pueden verse afectados. Por lo tanto, el proceso de planificación implica anticipar una serie de decisiones que en este minuto está trabajando Senapred en conjunto con los municipios y el gobierno nacional y regional. Don Fernando, en relación a las mismas acciones de prevención que usted nos plantea, que si bien lo decía muy bien, ustedes están coordinadas a partir de todo el monitoreo que se hace del OPDAS y de las acciones que se han decretado desde las autoridades, ¿cómo los ciudadanos, cómo los medios de comunicación, por ejemplo, podemos apoyar en cuanto a estas acciones de prevención que tengan que ver con este periodo en el que aún no pasa nada, digamos, no ha habido una erupción, pero cuando ya suceda, estas recomendaciones a lo mejor de que las personas no se acerquen en un ámbito turístico, de poder ir a ver el lugar, ¿cómo podemos orientar a la ciudadanía en ese sentido? Mire, hay dos cosas que decir. Lo primero es que ante la ocurrencia de estos eventos debemos hacer notar cada vez con mayor énfasis que es importante tener los instrumentos de planificación territorial actualizados. Eso permite poder construir en sectores seguros, permite planificar la construcción en sectores que no tengan, digamos, un alto impacto por eventos torrenciales como una erupción volcánica, ¿cierto? Es el mismo caso que hoy día vivimos en Concón con las dunas. Claro. Entonces, hay que reforzar que es necesario incorporar la actualización de los instrumentos de planificación territorial. Fíjese que el instrumento de Pucón es de la década del 90. Chuta. Y por lo tanto ahí hay un desafío muy importante en poder avanzar en ese proceso. Eso ha hecho esa desactualización que se construya en vastos sectores que hoy día son probables áreas de afectación ante la erupción volcánica. Entonces ahí también hay un elemento de educación para que la población, cuando decida comprar un departamento, decida comprar una casa, se cerciore que esa casa, que ese departamento, que ese condominio está en un área segura. Ese es un aspecto que tenemos que hacer un énfasis muy importante. Ahora, hoy día, habiéndose decretado la alerta naranja. La alerta naranja, es muy importante
ojalá tener la menor carga demográfica en el conjunto del territorio posible de afectación. Eso quiere decir que efectivamente quien no tenga que ir a Pucón por condición excepcional, efectivamente no concurra, que todas las actividades próximas al volcán ya están suspendidas y que ojalá la población respete ese perímetro de exclusión, y cualquier actividad o evento que pudiera haber estado planificado desde el punto de vista que se implique ciertas actividades masivas, indudablemente que van a tener una restricción mientras se mantenga esta alerta naranja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es un primer aspecto. Un segundo es que las personas que están en Pucón puedan tener su mochila de emergencia, puedan tener los elementos básicos que les permitan, ¿cierto?, subsistir en los primeros momentos de una manifestación de un evento tan fuerte como es una posible erupción volcánica, ¿cierto? Y un tercer aspecto muy relevante tiene que ver con saber desde ya las áreas de evacuación, las áreas seguras, para concurrir con su familia, ¿cierto?, en forma ordenada al lugar que está demarcado por parte de las autoridades comunales. ¿Cuál es, profesor José Manuel, desde acá, desde la radio también, cuál es el camino entonces para mejorar estos planes regulatorios a nivel comunal de ahora en adelante? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, ahí es una tarea que al municipio le corresponde en primer lugar, son los planes reguladores comunales. Estos instrumentos tienen un acompañamiento muy directo por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fíjese usted que la región, menos del tercio de los planes reguladores comunales están actualizados, y por lo tanto es un desafío muy importante que es necesario hacer notar y reiterar, porque nos acordamos cuando vienen estos eventos, pero es importante tenerlos planificados, ¿cierto?, y hacerlos en el debido momento. Un instrumento de planificación mitiga significativamente, de acuerdo a los datos de ONU, ¿cierto?, los efectos de un evento natural extremo. Y por lo tanto es una tarea muy importante que debiera tener el municipio como prioridad en el corto plazo. Estamos conversando con el doctor Fernando Peña, director del Laboratorio de Planificación Territorial de nuestra Universidad Católica de Temuco, sobre esta situación que vive todo el sector lacustre, las comunas de, Villarrica, Pucón, pero también Coñaripe, que pertenece a la región próxima, pero que también se pudieran ver afectados por una posible erupción del volcán a raíz de este cambio en la alerta preventiva. Ahora ya estamos en alerta naranja, una noticia que nos mantiene a todos preocupados y que, por supuesto, acá quisimos conversar sobre ese tema. El doctor Peña planteaba 4 puntos primordiales para poder ya volver a empezar a preocuparnos, que tiene que ver con lo que comentaba con José recién, mantener la planificación territorial actualizada de los territorios, de las comunas, evitar la carga demográfica. O sea, si usted no tiene que ir a Pucón, no vaya. Si usted puede cancelar la actividad o puede hacerla virtual, hágalo, por lo menos durante estos primeros días en que tenemos que ordenar y que la gente pase un poco la intensidad de esta carga emocional que también se tiene cuando sucede esta cosa. Las áreas de evacuación, conocer específicamente cuáles son las áreas de evacuación de su comuna si ocurriese alguna situación mayor como una erupción. Y hablaba también don Fernando de la mochila de emergencia, tener preparada la mochila de emergencia. ¿Le podemos recordar, don Fernando, los elementos básicos, esenciales que deben estar presentes en esa mochila de emergencia? Sí, yo creo que es muy importante tener agua, porque es un elemento vital. Tener también linterna, porque en la eventualidad, cierto, que ocurra de noche la erupción y el proceso de evacuación, tener insumos básicos desde el punto de vista de lo que permita una alimentación en los primeros momentos, ¿cierto? Y sobre todo, si hay niños, tener los implementos para poder atenderlos de buena forma. Yo creo que esos son elementos básicos que se recomendaría tener en el caso de la erupción. Don Fernando, va a hacerle una consulta a don Nicolás Chapacase, que está acá con nosotros en el estudio. Hola Fernando, es un gusto saludarte. La verdad es que quiero, más que hacerte una consulta, hacer un comentario.
todas las recomendaciones que tú has dado, originadas por esta alerta naranja del volcán Villarrica, todas estas recomendaciones son también necesarias frente a los efectos que estamos experimentando del cambio climático, ligando este bloque con el anterior, ¿no? La planificación territorial es fundamental para la adaptación a los efectos del cambio climático, pero eso no se ha dado y lo vimos recientemente con las lluvias torrenciales y estamos en una época en que vamos a tener que estar, ya sea frente al volcán o frente a los efectos del cambio climático, en una alerta permanente. Y este set de seguridad va a tener que estar listo y preparado siempre, ¿no? Ya sea porque vivamos cerca de un volcán o porque los efectos del cambio climático se pueden presentar. ¿Qué le parece ese comentario, don Fernando? Sí, yo creo que tenemos que reforzar cada vez más los temas de educación en estos temas. Todavía hay un segmento de la sociedad que es muy incrédula de los efectos y de lo que está planteando el cambio climático, pese a toda la evidencia científica, y por eso es que es tan importante que estos aspectos los discutamos no solamente cuando tenemos la emergencia a puertas, sino que sean efectivamente instrumentos que se van actualizando, se van construyendo con la comunidad y luego van teniendo la capacidad de poder enfrentar esta alta variabilidad. El sistema natural por sí alcanza niveles importantes de variabilidad, pero el cambio climático nos está diciendo que esa escala va a aumentar y está aumentando, y por lo tanto concuerdo mucho con lo que señala el colega Chapacase en el sentido de poder tener efectivamente instrumentos que permitan tener mejor respuesta ante estos eventos. Si nosotros hubiéramos tenido instrumentos actualizados, instrumentos pertinentes a lo que se está hoy día manifestando desde el punto de vista de la dinámica volcánica o del cambio climático, indudablemente que las áreas de afectación serían mucho menos, y eso es un aspecto que tenemos que discutir con la sociedad, y también que la sociedad tome conciencia. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos cuando compramos un bien raíz si ese bien raíz está en un área de seguridad? ¿Cuánto nos hemos hecho la pregunta? Y desde ese punto de vista, si avanzamos en ello, creo que también vamos a contribuir muy significativamente a poder bajar el nivel de emergencia, sobre todo desde el punto de vista de lo que significa la ocupación de áreas frágiles ante un evento catastrófico. Estamos conversando, escuchábamos al doctor Fernando Peña comentar también que una posible contribución, o sea, más que posible, una contribución concreta que la universidad realiza en cuanto a este tipo de temáticas, don Fernando, tiene que ver también con la creación y con la oferta académica a partir del próximo año 2024 de la carrera de Ingeniería en Planificación Territorial. La posibilidad de contar con profesionales que tengan esta mirada y que puedan ayudarnos a estar preparados antes, ¿no es cierto?, efectivamente, de forma preventiva. Sí, nosotros hemos ido constituyendo, ¿cierto?, un equipo de referencia en las temáticas de planificación territorial. Iniciamos con el Magíster en Planificación y Gestión Territorial en 2006, con el Diplomado en Ordenamiento Territorial el año 2014, luego con el Doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad el 2021, y esta última oferta de la carrera de Ingeniería en Planificación Territorial, que es la primera carrera a nivel nacional y a nivel latinoamericano, viene a hacer una contribución relevante en poder tener profesionales capacitados en las dinámicas del territorio y sobre todo de poder generar procesos de modelación, procesos de simulación y también de escenarios que permitan manejar temáticas como en este caso son la emergencia ante eventos de alta magnitud como una erupción volcánica.
Don Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Le deseamos que tenga una excelente semana y seguramente vamos a seguir conversando sobre la situación del volcán y de otros temas de nuestra actividad académica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Una interesante conversación, una mirada desde la academia en cuanto a cómo podemos aportar en educar, lo decía don Fernando, educar en temas de cambio climático. Lo conversamos con el profesor Chapacase, que nos sigue acompañando acá en el estudio, y con el profesor Fernando Peña en relación a cómo tenemos la responsabilidad, y volvemos a las responsabilidades personales y colectivas. En este caso, desde la institucionalidad, la Universidad Católica de Temuco toma estos temas, ¿no es cierto?, y pone a disposición las capacidades de sus académicos para poder aportar a la educación de nuestra región de la Araucanía. Estamos súper preocupados, ¿no es cierto, José? Sí. José Manuel ha estado siguiendo estos temas y es una preocupación constante en diferentes áreas en la universidad. Es cierto, y a mí me ha pasado estos meses que he venido estudiando y abarcando desde diferentes aristas el tema del cambio climático y el tema de la planificación territorial también, a través del tema comunicacional, y que concordamos con bastantes profesores el hecho de que una de las principales claves y factores a desarrollar en este fenómeno es el tema de la divulgación científica. O sea, los datos están, los datos los tenemos, y nosotros como universidad obviamente los manejamos, tenemos a los expertos, y estos mismos espacios en el que estamos viviendo ahora, aquí en la radio, por ejemplo, son muy importantes de cómo hacemos llegar y cómo hacemos esa bajada, ¿no?, a la gente de estas temáticas y de estas cifras, y de una manera tan pedagógica como el profesor Nicolás Chapacase lo está haciendo con nosotros. ¿Es clave la divulgación científica entonces, profesor? Sí, sin duda, sin duda. Y, oye, la universidad se ha hecho cargo. Hoy día tenemos una vicerrectoría de vinculación y compromiso público. ¿Qué nombre más potente que ese, ¿no? Que nos está diciendo la universidad, ¿no? Sirve a la comunidad en la que está inmersa, no solo formando profesionales, no solo realizando investigación, sino que llevando los resultados de este trabajo a todas las personas. Efectivamente, la divulgación es una tarea tan importante como la formación, como la investigación, como la gestión. Y en lo que se refiere a formación, yo quiero destacar que este año la carrera de Ingeniería Civil Ambiental está cumpliendo 20 años desde su creación en la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Algunas carreras comienzan, otras ya están consolidándose. Tenemos una gran cantidad de profesionales distribuidos a lo largo del país, sirviendo a nuestra sociedad, que es el fin de la Facultad de Ingeniería. Parte de la divulgación científica también, ¿no es cierto? La formación, pero además formar profesionales íntegros con el sello humanista cristiano de la Universidad Católica de Temuco, y con este sentido de servicio público, de compromiso público, que es el lema de la universidad. Y como parte del compromiso, y tomando en consideración lo que conversamos en el primer bloque con el profesor Chapacase, y estos conceptos del calentamiento global y la responsabilidad, ¿en qué puedo hacer yo? Les tenemos una invitación, porque la Universidad Católica de Temuco va a invitar, y se lo adelanto porque ya va a salir ahora a partir del mediodía en nuestras redes sociales y en nuestra página web, va a invitar a su comunidad universitaria, y por supuesto vamos a hacerlo extensivo a la comunidad en general, a ser parte de el próximo 29 de septiembre, es el Día Nacional sin el uso del automóvil. Una forma de aportar a este proceso y en esta capacidad individual, lo queremos hacer también colectiva, y en esta forma de compromiso público nos queremos comprometer y los queremos invitar ahora no solo a la comunidad universitaria, sino que a toda la comunidad. El día 29 de septiembre, entonces, el Día Nacional sin el uso del auto. La invitación es a compartir el automóvil, si no puede usar el transporte público, o si no, y esperemos que esté bonito el día, use la bicicleta o camine, salga a dar una vuelta, trasládese, a lo mejor ahí flexibilidad un poquitito, si me voy a demorar un poquito más, si me voy en bicicleta o caminando a mi casa, desde la casa a la oficina, pero a lo mejor usemos ese día para darle un puntapié, aunque sea un día, ¿no es cierto? Aunque sea un día, sirve completamente. Sin duda. Muchísimas gracias, don Nicolás, por estar con nosotros, como siempre, una entretenida conversación. Así es. Y vamos a estar atentos a lo que va a pasar el 10 de noviembre.
Perfecto, los esperamos. Muchas gracias, José. Un gusto compartir contigo este señal. Un gusto también, como siempre, estar allí. Nico, muchas gracias a todos y a todas. Nos despedimos entonces y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo Señal UCT. Chao, chao. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.